Que te ignoren duele, pero la verdad es que este dolor tiene poco que ver con la otra persona y todo que ver contigo. La indiferencia de alguien puede sentirse como un golpe a tu autoestima, pero según Carl Jung, esta experiencia revela mucho más sobre tu psique de lo que imaginas. Cada vez que alguien te ignora, es como si el universo te estuviera dando un espejo para ver esas partes ocultas de ti mismo, aquellas que has rechazado, reprimido o que nunca tuviste el valor de enfrentar. El dolor del rechazo activa heridas emocionales profundas, despertando inseguridades, patrones inconscientes y una búsqueda constante de validación externa. Pero, ¿y si esta experiencia es en realidad una oportunidad de liberación? Jung creía que, en lugar de buscar respuestas en el comportamiento de los demás, la verdadera transformación ocurre cuando nos sumergimos en nuestro inconsciente, integramos nuestras sombras y encontramos nuestra autenticidad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Que te ignoren no es solo una cuestión de orgullo herido, es una experiencia que expone heridas emocionales profundas, sacando a la superficie inseguridades que muchas veces ni siquiera sabías que existían. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Este momento incómodo, aunque parezca una derrota, es en realidad una invitación a mirar hacia adentro y entender qué hay escondido en tu sombra. Jung nos enseña que la sombra guarda todo lo que evitamos enfrentar: el rechazo, el miedo, la necesidad emocional y el deseo de aprobación. Pero aquí está el punto: cuanto más intentamos huir, más se reflejan estos temas en el mundo que nos rodea. El comportamiento de los demás es solo un reflejo de lo que aún no hemos aprendido a aceptar en nosotros mismos. Y tal vez ahora te estés preguntando, entonces, ¿qué hago con este dolor? La respuesta puede no ser sencilla, pero está dentro de ti. En lugar de buscar validación externa o intentar arreglar lo que está afuera, el verdadero trabajo comienza cuando empiezas a reconocer tus propias necesidades emocionales y abrazas esas partes de ti que han sido ignoradas con el tiempo. Aquí es donde ocurre la transformación, y créeme, puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Cuando dejamos de resistirnos y enfrentamos nuestras sombras, encontramos un poder que va mucho más allá de la aprobación externa. La sensación de plenitud surge cuando aprendemos a validarnos internamente, y es en ese momento que todo comienza a tener sentido. Por cierto, si este contenido resuena contigo, es posible que estés en el camino correcto hacia la transformación, y quiero aprovechar este momento para agradecerte por estar aquí, por dedicar este tiempo a ti mismo. El autoconocimiento es un viaje continuo, y cada pequeño paso cuenta. Si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo ahora. Así te aseguras de seguir recibiendo contenido como este, que puede ayudarte a dar un paso más en este camino. Y si ya eres parte de esta comunidad, debes saber que tu presencia aquí es esencial para este intercambio. Cada vez que interactúas, comentas y compartes, contribuyes a que más personas encuentren este conocimiento valioso. La verdad es que el proceso de integrar nuestra sombra requiere paciencia y valentía. Cuando nos ignoran, el dolor puede sentirse abrumador, pero si miramos de cerca, nos daremos cuenta de que esta experiencia trae un mensaje importante. No se trata de demostrarle algo a los demás, sino de reconocer que nuestro verdadero valor no depende de la aceptación externa. La individuación, como Jung llamaba a este proceso, es el camino para aceptar todas las partes de nuestro ser, haciéndonos más auténticos y completos. La experiencia de ser ignorado puede parecer un obstáculo, pero en realidad es una oportunidad, una llamada silenciosa al autoconocimiento, la introspección y sobre todo a la liberación de los patrones que nos atan al pasado. Ahora, vamos a explorar cómo la búsqueda de validación externa puede convertirse en una trampa que nos impide alcanzar nuestro verdadero valor propio. Es curioso cómo, frente a la indiferencia, surge en nosotros un impulso casi incontrolable de demostrar nuestro valor. Es como si cada ausencia de respuesta activara una necesidad urgente de ser vistos, escuchados y reconocidos. Pero Carl Jung nos advierte que esta búsqueda de validación externa no es más que un reflejo de la falta de reconocimiento interno. Cuando nos sentimos ignorados, solemos reaccionar intentando llenar un vacío que, en realidad, solo puede colmarse desde adentro. Sin darnos cuenta, caemos en un ciclo repetitivo.
Buscamos en los demás la aprobación que no sabemos darnos a nosotros mismos. Esta dinámica nos atrapa en un patrón que se repite a lo largo de la vida, donde la necesidad de ser aceptados se convierte en una fuente constante de sufrimiento y frustración. Cada intento fallido de obtener esa validación refuerza la sensación de vacío, como si nunca fuera suficiente. El problema es que al buscar la validación fuera de nosotros, entregamos nuestro poder personal a las circunstancias externas, volviéndonos dependientes del comportamiento de los demás. Cada vez que alguien nos ignora, reforzamos la creencia de que solo seremos completos cuando alguien nos reconozca, acepte y valide. Esto nos coloca en una posición vulnerable, donde nuestra autoestima fluctúa según la respuesta, o la ausencia de ella, de los otros. Es un juego peligroso porque cuanto más buscamos esa validación externa, más nos alejamos de la verdadera solución, la autoaceptación. Jung nos enseña que el inconsciente siempre encuentra maneras de mostrarnos aquello que evitamos enfrentar, y la necesidad de validación es una de las señales más evidentes de que estamos desconectados de nuestra esencia. Esta búsqueda incesante de aprobación puede manifestarse de diversas maneras: el deseo de complacer a toda costa, la dependencia de la opinión ajena, o incluso el miedo a mostrarnos auténticos por temor al rechazo. Creamos máscaras para ser aceptados, adaptándonos a las expectativas del mundo en lugar de honrar quienes somos realmente. Este comportamiento repetitivo surge de nuestra resistencia a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras sombras y aceptar que nuestro verdadero valor no depende de la aceptación externa. Cada interacción frustrante, cada mirada que nos ignora, es una oportunidad disfrazada, la invitación a romper el ciclo y reconectar con nuestro verdadero centro. Pero para hacerlo, necesitamos el coraje de dejar de perseguir y, en su lugar, volver la mirada hacia nosotros mismos. La transformación comienza cuando comprendemos que la validación externa es solo una ilusión temporal, mientras que la validación interna es la verdadera fuente de plenitud. Construir una autoestima sólida requiere introspección, un compromiso con el autodescubrimiento y, sobre todo, la disposición a soltar patrones de pensamiento obsoletos. Y lo más fascinante es que, cuando dejamos de buscar desesperadamente la aprobación, ocurre algo inesperado. Las personas empiezan a vernos de forma diferente. Esto sucede porque nuestra energía cambia. La necesidad de ser reconocidos da paso a la autenticidad, y las relaciones se vuelven más equilibradas y saludables. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti? Romper este ciclo requiere una nueva perspectiva, una disposición genuina a enfrentar las inseguridades que nos atan a la necesidad de aceptación. Y cuando damos ese paso, ocurre algo extraordinario: la libertad. La libertad de ser quienes somos, sin ataduras, sin dependencia, sin el miedo de ser ignorados. En la siguiente sección, exploraremos cómo este cambio interno se refleja en el mundo exterior y transforma nuestras relaciones de manera natural y poderosa. Ser ignorado puede sentirse como un golpe silencioso a nuestra autoestima, una confirmación sutil de nuestras inseguridades más profundas. Sin embargo, esta experiencia encierra una verdad oculta. La forma en que interpretamos la indiferencia de otra persona revela mucho más sobre nosotros mismos de lo que imaginamos. Carl Jung nos enseña que proyectamos en el mundo exterior aquello que llevamos dentro, nuestras creencias, miedos y expectativas no resueltas. Por lo tanto, cada momento de rechazo que enfrentamos no es solo una acción aislada, sino un reflejo de patrones internos profundamente arraigados. Si nos atrevemos a mirar más allá de la superficie, descubriremos que ser ignorados es, en realidad, una invitación a prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro interior. Esta experiencia incómoda puede convertirse en una poderosa oportunidad para el autoconocimiento. No se trata del otro, sino de lo que esta situación despierta en nosotros. La indiferencia funciona como un espejo que refleja aspectos de nuestra psique que tal vez hemos ignorado durante mucho tiempo. Cuando nos sentimos ignorados, es natural que surjan emociones intensas como la ira, la tristeza o la frustración. Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué esta persona me trata así?, sino más bien
¿Qué está intentando mostrarme esta situación sobre mí mismo? A menudo, la indiferencia de alguien despierta sentimientos de inutilidad, abandono o incluso de no ser suficiente. Esto ocurre porque, en el fondo, esas emociones ya existían dentro de nosotros, esperando una oportunidad para salir a la superficie. Jung explica que todo lo que evitamos enfrentar en nuestra psique, tarde o temprano, encuentra una forma de manifestarse en el exterior. Puede ser a través de relaciones que se repiten o situaciones que parecen seguir un mismo patrón una y otra vez. En lugar de reaccionar impulsivamente ante el dolor de ser ignorados, podemos usar ese momento como una oportunidad para la autorreflexión. ¿Qué revela esta experiencia sobre mis creencias respecto a mi propio valor? ¿Estoy condicionando mi autoestima a la aprobación de los demás? ¿O estoy ignorando aspectos esenciales de mi propia identidad? Confrontar estas preguntas requiere valentía, pero las respuestas pueden liberarnos de un ciclo de sufrimiento. La transformación comienza cuando comprendemos que nuestra percepción de la indiferencia ajena está moldeada por las historias que nos contamos a nosotros mismos, y lo mejor de todo es que esas historias pueden ser reescritas desde una nueva perspectiva. Una vez que reconocemos este patrón, surge una oportunidad para el cambio. El primer paso es desarrollar una presencia más consciente, aprendiendo a observar nuestras reacciones sin juzgarlas y entendiendo que cada experiencia desafiante lleva consigo una lección valiosa. A partir de ese momento, la necesidad de ser vistos o aceptados empieza a perder fuerza y emerge una nueva sensación de autoestima basada en la autenticidad y la conexión interna. Cuando internalizamos esta verdad, nos volvemos menos dependientes de la validación externa y más centrados en nuestra verdadera esencia. Como resultado, el mundo exterior comienza a responder de manera diferente, reflejando esta nueva postura con relaciones más sanas y equilibradas. Ver más allá de la superficie significa reconocer que cada interacción, por dolorosa que parezca, cumple un propósito mayor en nuestro desarrollo personal. Ser ignorados puede ser la chispa que necesitamos para fortalecer nuestra conexión interna, realinear nuestras expectativas y, lo más importante, liberarnos de la necesidad de aprobación externa. En la próxima sección, exploraremos cómo este proceso de individuación, como lo llamaba Jung, nos permite transformar el dolor del rechazo en una herramienta para un crecimiento auténtico y profundo. Carl Jung creía que la verdadera plenitud ocurre cuando estamos dispuestos a integrar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que hemos reprimido, rechazado o descuidado a lo largo de nuestra vida. Este camino hacia el autoconocimiento se conoce como el proceso de individuación y representa el viaje más profundo que podemos emprender en busca de autenticidad y equilibrio interior. Cuando somos ignorados, ese dolor puede ser una señal clara de que aún hay partes de nuestra psique clamando por reconocimiento y aceptación. Es un recordatorio de que la totalidad solo es posible cuando dejamos de fragmentar nuestra identidad y comenzamos a abrazar todas nuestras facetas, tanto las más luminosas como las más oscuras. El primer paso hacia la individuación es aceptar que nadie fuera de nosotros puede ofrecer la validación que buscamos. La verdadera liberación sucede cuando comprendemos que la opinión de los demás no define quiénes somos. Lo que realmente importa es cómo nos percibimos a nosotros mismos. Cada vez que dependemos de la aprobación externa, en realidad nos estamos alejando de nuestra esencia. Jung enfatizaba que la individuación requiere un acto de valentía, sumergirse en el inconsciente, enfrentar nuestras sombras y permitir que emerja nuestra identidad auténtica. Esto significa soltar las máscaras que creamos para agradar a los demás y darnos permiso para ser quienes realmente somos, sin miedo al rechazo o a la soledad temporal que este proceso puede implicar. Sin embargo, este viaje no es lineal. En el camino es común encontrarse con resistencias, ya que la mente humana tiende a evitar los cambios que podrían amenazar la seguridad de las narrativas que nos contamos. Muchas personas se quedan atrapadas en ciclos de autosabotaje, evitando la introspección y culpando al mundo exterior por sus frustraciones. Pero Jung nos enseña que, cuanto más resistimos nuestra verdad interior, más intensos se vuelven los sentimientos de vacío e insatisfacción,
La clave está en abrazar esa resistencia, entendiendo que cada momento de incomodidad es en realidad una oportunidad para crecer. La individuación no se trata de alcanzar un estado final de perfección, sino de vivir de manera más consciente, honesta y alineada con nuestra verdadera naturaleza. Con el tiempo, a medida que integramos esas partes de nosotros mismos que alguna vez fueron fuente de vergüenza o rechazo, nuestra percepción personal comienza a transformarse. La necesidad de aprobación se disuelve, dando paso a una profunda confianza en uno mismo y a una serenidad que no depende de factores externos. Cuando nos aceptamos plenamente, nuestra energía cambia, y de forma natural también cambian las relaciones que nos rodean. Dejamos de atraer situaciones que refuerzan el rechazo y comenzamos a conectar con personas y experiencias que resuenan con quienes somos de verdad. La individuación, por lo tanto, no es un proceso aislado. Se refleja en todas las áreas de la vida, trayendo equilibrio, autenticidad y una nueva perspectiva sobre el mundo. Si alguna vez ser ignorado fue una fuente de dolor e inseguridad, ahora puede convertirse en un punto de inflexión. Cada interacción, cada momento de silencio externo, es una oportunidad para fortalecer la conexión interna y comprender que la verdadera seguridad no se encuentra en la aceptación de los demás, sino en la autoaceptación. Y una vez que esta comprensión echa raíces, te vuelves inquebrantable, sin importar las circunstancias externas. En la siguiente sección, exploraremos cómo esta transformación interna se refleja en nuestro mundo exterior, trayendo cambios tangibles en nuestras relaciones y en la forma en que somos percibidos por los demás. Cuando el cambio ocurre dentro de nosotros, el mundo que nos rodea inevitablemente responde de una manera diferente. Carl Jung solía decir que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Esto significa que, mientras no enfrentemos nuestras heridas internas, seguiremos atrayendo situaciones y personas que reflejan esos patrones inconscientes. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Cuando nos permitimos transformarnos desde adentro hacia afuera, esta nueva frecuencia resuena en nuestras relaciones, abriéndonos a experiencias más auténticas que se alinean con nuestra verdadera esencia. La transformación interna es como una pieza clave que, una vez ajustada, cambia por completo el mecanismo de la vida. Esta transformación no es solo una cuestión de percepción, sino de energía. Cuando llevamos con nosotros la necesidad de validación, emitimos una vibración de dependencia emocional y carencia, lo que a menudo resulta en relaciones desequilibradas y experiencias dolorosas que se repiten una y otra vez. Sin embargo, cuando nos liberamos de esas cadenas internas, comenzamos a irradiar una energía diferente, una de autoconfianza, equilibrio y autenticidad. De repente, esas situaciones que antes nos hacían sentir ignorados pierden su peso, porque nuestra seguridad ya no depende de la aceptación externa, sino de la conexión profunda con nosotros mismos. Las personas a nuestro alrededor perciben este cambio de manera sutil pero poderosa, y eso transforma por completo la dinámica de nuestras relaciones. El punto de inflexión ocurre cuando nos damos cuenta de que no necesitamos forzar nada para ser valorados. Cuando estamos alineados internamente, las oportunidades correctas, las conexiones genuinas y las experiencias enriquecedoras llegan de forma natural. Y esto no es solo un concepto abstracto, es una realidad que podemos comprobar en la forma en que interactuamos con el mundo. Piensa en esos momentos en los que te sentiste seguro de ti mismo y en paz con tu propia compañía. ¿Notaste cómo las interacciones fluían con mayor facilidad en esas ocasiones? Ese es el reflejo de la transformación interna en acción. Cuando nos convertimos en nuestra propia fuente de validación, ya no necesitamos buscar aprobación constantemente, porque sabemos quiénes somos. Sin embargo, es importante recordar que este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y un compromiso diario con el autoconocimiento. Pequeños pasos, como observar nuestros pensamientos, identificar patrones recurrentes y ajustar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, marcan la diferencia. Con el tiempo, estos cambios sutiles producen resultados sorprendentes, moldeando la forma en que nos presentamos al mundo y cómo éste responde a nuestra energía. El viaje de la transformación es continuo y cada pequeño paso,
por insignificante que parezca, contribuye a construir una vida más alineada con nuestra esencia verdadera. Así que, en lugar de ver la indiferencia como una amenaza, empieza a verla como un termómetro de tu estado interno. Cada reacción que surge es una oportunidad para ajustar tu enfoque, una invitación para reafirmar tu autenticidad y permitir que el mundo responda a esa nueva energía. A medida que avanzamos en este viaje, nos damos cuenta de que no hay nada más poderoso que vivir en armonía con quienes realmente somos. En la siguiente sección, exploraremos cómo la sincronicidad actúa como una señal de que estamos en el camino correcto y cómo reconocer estos signos puede guiarnos hacia un nivel más profundo de conexión con la vida. A medida que profundizamos en nuestro viaje de autodescubrimiento, algo fascinante comienza a suceder. El mundo parece responder a nuestros procesos internos de maneras sorprendentes. Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad, la conexión misteriosa entre eventos externos y nuestras experiencias internas. De repente, situaciones que parecían aleatorias adquieren significado. Personas entran en nuestra vida en el momento justo y comienzan a aparecer señales que confirman que estamos alineados con nuestra esencia. Pero para reconocer estas señales, debemos estar atentos y receptivos, dispuestos a ver más allá de la superficie y entender que el universo siempre está en conversación con nosotros. La sincronicidad no ocurre por casualidad. Es un reflejo directo de nuestro estado interno, de la energía que emitimos y de los cambios que estamos realizando. Cuando trabajamos en integrar nuestra sombra y aceptar plenamente quienes somos, creamos un campo vibracional que atrae experiencias alineadas con este nuevo estado de ser. Situaciones que antes parecían caóticas comienzan a organizarse de manera armoniosa, revelando que todo está interconectado. Cada coincidencia significativa actúa como un recordatorio de que estamos en el camino correcto, avanzando hacia una realidad que se alinea con nuestro propósito verdadero. Sin embargo, a menudo estamos tan atrapados en viejos patrones de pensamiento y comportamiento que no logramos notar estas confirmaciones sutiles del universo. Nos enredamos en preocupaciones, resistencias y creencias limitantes que nublan nuestra percepción. Jung creía que, para reconocer las sincronicidades, debemos desarrollar una presencia consciente, una conciencia afinada que nos permita interpretar los acontecimientos de la vida desde una nueva perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos cambiar la pregunta por ¿qué intenta mostrarme esta experiencia? Este simple cambio de enfoque nos abre a una comprensión más profunda de la realidad. Conectar con la sincronicidad requiere práctica y confianza. Pequeños momentos, como encontrar un libro que responde a una pregunta que nos inquietaba o recibir un mensaje inesperado que nos brinda claridad, son ejemplos de cómo el universo nos guía en silencio. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Cuando aprendemos a confiar en el flujo de la vida, dejamos de resistirnos a lo que ocurre y empezamos a seguir las señales que nos conducen hacia oportunidades de crecimiento. La sincronicidad se convierte en una brújula interna, guiándonos hacia la expansión y el equilibrio, mostrándonos que todo tiene un propósito mayor. A medida que avanzas en este camino de autoconocimiento, te darás cuenta de que cada encuentro, desafío y experiencia lleva consigo un significado más profundo del que parece a simple vista. La sincronicidad no solo confirma que estamos en el camino correcto, sino que también nos invita a vivir con mayor presencia y propósito. Nos aferramos al pasado porque nos da una falsa sensación de seguridad. Las experiencias que hemos vivido, incluso aquellas que nos causaron dolor, se convierten en parte de nuestra identidad. Sin embargo, Carl Jung nos enseña que, para avanzar verdaderamente en el camino del autoconocimiento, debemos liberar aquello que ya no contribuye a nuestro crecimiento. Aferrarse al pasado, ya sea a personas que nos ignoran o a situaciones que se han estancado, es una forma de resistencia a la transformación. Muchas veces, tememos soltar porque nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un patrón familiar, aunque nos cause sufrimiento. La pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a crear espacio para lo nuevo? Soltar no significa olvidar o borrar lo que hemos vivido. Más bien, implica aceptar que algunas cosas ya cumplieron su propósito en nuestro viaje,
Cada experiencia nos deja lecciones valiosas que moldean quiénes somos, pero cargar con el peso emocional del pasado nos impide avanzar. Jung hablaba del peligro de quedar atrapados en la persona, esa máscara social que construimos para encajar en determinados contextos. Cuando alguien nos ignora, por ejemplo, solemos quedar estancados en la necesidad de entender por qué, reproduciendo mentalmente la experiencia una y otra vez. Sin embargo, el verdadero crecimiento ocurre cuando somos capaces de cerrar capítulos sin necesidad de tener todas las respuestas, confiando en que la vida nos guiará hacia lo que realmente está alineado con nuestra esencia. El desafío de soltar radica en gran parte en la resistencia emocional. Nos aferramos a expectativas no cumplidas, promesas rotas y relaciones que se han desgastado con el tiempo. La mente, por naturaleza, busca conclusiones lógicas para justificar lo que ocurrió, pero la verdad es que no todo necesita ser entendido de inmediato. A veces, la liberación ocurre cuando decidimos confiar en el flujo de la vida y aceptamos que algunas preguntas nunca tendrán respuestas concretas, y eso está bien. Cuando dejamos de resistirnos a la realidad y simplemente permitimos que fluya, creamos espacio para nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas versiones de nosotros mismos. La vida está compuesta por ciclos, y cada ciclo que se cierra da paso a algo nuevo. Soltar el pasado es un acto de valentía, una decisión consciente de dejar ir lo que ya no nos sirve para poder recibir lo que está por venir. Es un proceso gradual que requiere autocompasión y paciencia. Pequeñas acciones, como deshacernos de objetos que nos atan a recuerdos dolorosos o cambiar rutinas que ya no tienen sentido, son formas prácticas de decirle al universo que estamos listos para el siguiente capítulo. Jung nos recuerda que toda transformación comienza desde el interior. Por eso, cuando liberamos el pasado internamente, los efectos de ese cambio se manifiestan externamente. A medida que dejamos ir lo que ya no tiene un lugar en nuestra vida, comenzamos a sentir una renovada sensación de ligereza. Las experiencias futuras se viven con mayor presencia y apertura, libres de las cadenas emocionales que antes nos retenían. La libertad de abrazar plenamente el presente se vuelve real cuando aprendemos a confiar en el flujo de la vida y en la sabiduría del universo. Llega un momento en nuestro viaje en el que comprendemos que la transformación no es algo que simplemente nos ocurre, es una elección consciente, un compromiso que hacemos con nosotros mismos. Carl Jung dijo una vez: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Y eso es exactamente lo que enfrentamos cuando decidimos confrontar las experiencias que nos desafían, como ser ignorados o rechazados. Podemos quedarnos atrapados en ciclos de frustración e inseguridad, o podemos usar esas experiencias como catalizadores para el crecimiento, viéndolas como oportunidades para fortalecer nuestra identidad y profundizar en la comprensión de quiénes somos realmente. Al final, todo se reduce a una decisión interna: continuar en la búsqueda incesante de validación externa o construir una autoestima sólida y auténtica, basada en la aceptación y en el coraje de ser fieles a nosotros mismos. El viaje para liberarnos de las cadenas emocionales y de las sombras del pasado requiere paciencia y compromiso. No es un camino lineal. Habrá momentos de retroceso, dudas y miedos. Pero cada paso hacia el autoconocimiento nos acerca a una versión más plena y auténtica de quienes somos. El verdadero poder personal surge cuando dejamos de buscar respuestas afuera y comenzamos a confiar en nuestra propia intuición y sabiduría interior. El proceso de individuación que Jung exploró profundamente nos enseña que al aceptar todas las partes de nuestra psique, tanto la luz como la sombra, la fortaleza y la vulnerabilidad, encontramos un equilibrio genuino que nos permite enfrentar cualquier situación sin perder nuestra esencia. Si hay un mensaje que debes llevar contigo después de este recorrido, es que el verdadero cambio comienza en el momento en que dejamos de resistirnos a la vida y empezamos a fluir con ella. Cuando aceptamos que algunas personas nos ignorarán, que ciertas oportunidades no se materializarán y que algunas respuestas nunca llegarán, experimentamos una libertad que antes parecía inalcanzable. La libertad de ser quienes somos sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y créeme,
Cuando alcanzas este nivel de conciencia, tu energía cambia, tus relaciones se vuelven más auténticas y la vida comienza a desarrollarse de una manera que está alineada con tu propósito verdadero. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir buscando respuestas en el mundo exterior o dar el primer paso hacia un cambio real, ese que empieza desde adentro. Y para eso, te invito a ser parte de este viaje continuo de aprendizaje. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para seguir explorando contenidos que pueden transformar la forma en que ves la vida. Y para quienes ya son parte de esta comunidad, mi más sincera gratitud. Tu presencia aquí es un reflejo de tu compromiso con tu propio crecimiento. Recuerda, cada experiencia, por difícil que parezca, es una oportunidad para despertar una nueva versión de ti mismo. Ser ignorado nunca tuvo que ver con la otra persona. Siempre se trató de ti, de tu relación contigo mismo y de cómo eliges verte. Y a partir de este momento, la elección es tuya. Mantente conectado, porque aún hay mucho más por descubrir en este viaje de autoconocimiento y transformación.